Hola, buenas tardes. La Perdón el profe, atraso que salimos recién de la otra sección. La Entonces, profe, Hola. Parece que ahí ya tienen todos audio. Ya. Dudas de la lectura. ¿No hay dudas para el control de lectura? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué decíamos en la clase anterior nosotros? Había una diferencia fundamental entre lo que se hacía con anterioridad y lo que se debe hacer hoy en día. Fundamentalmente porque antes las compañías no estaban obligadas a contabilizar dentro de su balance o su estado de situación financiera lo activo, o al menos el activo y lo que conllevaba ese contrato de arriendo. Entonces normalmente pasaba algo de este estilo. Tú tenías un activo, digamos, los activos eran de 100, que estaba financiado con pasivos de 50 y tenía patrimonio por otros 50. Ahora la empresa tenía que reconocer que en realidad tenía un activo bastante más grande porque tenía el derecho a utilizar algunos activos que estaban arrendados, y eso es un activo por derecho de uso. Entonces ahora tus activos eran de 200, tu pasivo seguía, tu pasivo, digamos, podía cambiar y el patrimonio seguía siendo los mismos 50. Entonces, fíjense, si uno contabilizaba el activo por derecho de uso, ¿cuál es la contrapartida del activo por derecho de uso? ¿Cuentas por pagar? ¿Ya? Un pasivo, ¿sí? Cuentas por pagar, leasing por pagar, obligación por arrendamiento, obligación por leasing, pasivo por leasing también. Bueno, sí, hay un pasivo. Entonces ahora la empresa iba a tener 150 de pasivos. Entonces fíjense que lo más importante para nosotros es cómo esto se vería para la situación de la empresa, qué análisis puedo hacer. Entonces digo, mira, de los pasivos, lo voy a colocar con otro color. Los pasivos comparados con los activos, aquí representaban ¿qué porcentaje? ¿Un 50%? 50%. Acá, los pasivos comparados con los activos, ¿qué porcentaje representaban? 75%. 75%. Entonces, digamos que esta es la situación 1, esta es la situación 2. ¿En qué situación la empresa se ve más complicada financieramente hablando? ¿En la 2? En la 2, pues, está más endeudada. Fíjense que aquí aumentó de aquí a acá, ¿cuánto? Un cuarto. No, 25% más. no. Pasé de 50 a 75. ¿Cuánto aumenté? 25. 50%. Ya. Lo que aumentó fue 25 puntos porcentuales, por si acaso. Entonces, fíjense que si pasaste de 5 a 75, tengo 1,5 veces. Pues entonces, obviamente, eso es 50% más. Otro indicador que uno a veces ve es lo contrario. Dice, mira, ¿cuánto activo he comprado por cada peso de patrimonio que puse? Entonces, fíjense que aquí tenía 100 en activo y patrimonio 50. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuántas veces? 2. 2. Listo. Si hago exactamente lo mismo para la situación con los activos dentro del balance, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces, ¿en cuánto aumentó esto?
100%. 100%. Listo. La empresa está el doble de endeudada, se ve harto más complejo, ¿se entiende? Pero fíjense que tú dices, oye, ¿y los activos les pasó algo? Aumentaron, pero físicamente, ¿algo le pasó a los activos de la compañía, a los locales, a las máquinas, etcétera? ¿Se desgastaron? ¿Por qué? ¿Se gastaron más que antes o menos que antes? Igual. Igual, pues, no hay una diferencia. El negocio, la parte operacional sigue siendo la misma. Tú no sabes si fuiste un hotel que estaba bajo leasing o que era propio, o fuiste un McDonald's franquiciado o un McDonald's común y corriente, o te subiste un avión que era propio o era arrendado, no tengo idea, y en el fondo a nadie le importa. El servicio, el negocio sigue siendo lo mismo. Por eso que el leasing es un problema financiero. Es que si yo lo reconozco o no lo reconozco, la empresa parece estar más apalancada financieramente. Ese es el concepto que se utiliza para el endeudamiento. La situación 2 muestra a la empresa mucho más endeudada de lo que era la 1. Y entonces esto esboza el por qué se tuvo que agrimir o preparar una nueva norma contable. Oye, la empresa 1 o la foto de la empresa 1 subestima notablemente la situación financiera del que se ven 2. Entonces, esta idea de lo activo y pasivo fuera de balance, off balance sheet, lo que generaban era que distorsionaban esto, porque los analistas que recomiendan acciones, que dan préstamos, etcétera, decían, tengo que agregarle esto, quitarle esto, y hacer unas estimaciones de mucha información que la empresa no revelaba. ¿Se entiende? No es que todos los contratos de arrendamiento no estuvieran contabilizados en el balance, es que algunos contratos de eso no estaban contabilizados dentro de el balance y por eso no se reflejaban en la situación financiera final, digamos, de la compañía. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decíamos en la clase anterior era fundamentalmente que cuando uno habla de un leasing, uno cree que es una cosa súper sofisticada, pero no es más que un contrato de arriendo. Es que tú transfieras el derecho a utilizar un espacio, un camión, un vehículo, un terreno, una máquina industrial, etcétera, y por cierto tiempo, eventualmente con la opción de comprar el activo. Entonces, normalmente si ustedes tienen, por ejemplo, hermanas o hermanos, o los papás, las mamás, etcétera, que trabajan como cerca de la industria financiera o en un banco, etcétera, normalmente uno dice, no, leasing es una cosa distinta al arriendo, no, es totalmente distinta. Bueno, es porque el sentimiento de la industria financiera es que leasing, tú siempre te estás refiriendo al leasing financiero. Cuando tú estás hablando de un arriendo, estás refiriéndote a un leasing operativo. Pero cuando uno ve un contrato de leasing o de arriendo, uno nota que no dice nada de eso. Entonces, por eso que aquí la complejidad es tratar de leer la sustancia que hay detrás del contrato, porque el contrato dice, oye, ya aquí está el departamento, yo te arriendo por tantos días y chao. Airbnb. Si alguien ha sido arrendatario o arrendador de algo en Airbnb, fíjense las políticas y el contrato y chao, no dice leasing, no, nada, cosas raras. Si yo te cobro tanto por tantos días, etcétera, no existe la opción de comprar, listo. Bueno, en contratos para empresas, la decisión empresarial podría ser significativamente distinta, es por más tiempo. ¿Entiendes? Entonces el tiempo quizás es un factor que influye en el contrato de leasing. ¿Sí? Y en el fondo, los leasing están mucho más presentes de lo que uno cree, porque en el fondo uno podría decir, mira, yo tengo Microsoft Office y se lo arriendo a Microsoft por 3 años. ¿Qué activo tengo? Un intangible. ¿Qué intangible? O sea, usar Derecho de Word, uso. Excel. No, derecho de uso suena sofisticado. Es algo que deberíamos haber sabido antes de la prueba 1. ¿Una licencia? La licencia, ¿ven? Y la licencia es un leasing. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tratábamos de deslizar como idea a la clase anterior era que quizás tú dices, oye, lo arriendo por 3 años, pero el 3 años más vuelvo a pagar la licencia, que en el fondo quiero ocupar el Office para siempre. Entonces si renuevo y renuevo y renuevo, lo que decíamos es quizás tú lo vas a ocupar por toda la vida.
¿Cuál es la decisión lógica de negocios? Si yo voy pagando cada 3 años de por vida, el pago total en valor presente debiese ser más bajo que lo compre. Pero si no, prefiero comprarlo. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, es que no tengo la plata para comprar una casa al tiro. Bueno, arréndala para siempre, que era lo que decíamos el martes. Quizá arrendarla para siempre no es nada distinto a ser el dueño legal de la casa, porque en el fondo, si alguien va a vivir 0 días en su propia casa, ¿cuánto es el valor residual de eso? 0. Ah, y por eso la propiedad de inversión bajo el modelo del costo no se deprecia. Algo de lo que escribíamos el martes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el arrendar esto intangible sería otro intangible. Entonces las empresas, cuando han empezado a agregar este tipo de cosas, dijeron, mira, surge este activo por derecho de uso. ¿Qué clase de activo creen que es el activo por derecho de uso? PPE. Podría ser una PPE, porque en el fondo dice, mira, yo tengo el derecho a usar esta casa que la puedo tocar. Algunas empresas lo han metido dentro de PPE. Entonces, ¿qué han hecho? La TAM Airlines, por ejemplo, dice, mira, estos son los activos propios y estos son los activos arrendados. Y lo incluyen dentro de las propiedades, planta y equipo. Otras empresas han dicho, mira, yo tengo el derecho a utilizar el activo por 10 años. Después de 10 años, ¿cuánto vale ese derecho? 0. 0. Entonces, esa es la característica de un activo ¿de qué tipo? Propiedad de inversión. No. Intangible. Intangible. Entonces, ¿y qué es mi visión personal? El activo por derecho de uso tiene más características de un activo intangible que de un activo tangible, porque es el derecho a usar, no es el activo en sí. Y otros dijeron, no voy a entrar en esta discusión, vamos a crear una categoría distinta. Están las PPE, están los ahí, y está el activo por derecho de uso. Y listo. Y que se Profe, o sea, deprecia linealmente y lo vamos a mostrar con la universidad y todo. Entonces no se pararon en eso, perdón. una pregunta, o sea, Netflix, todo eso sería leasing igual. Netflix, wait, ¿cómo? De nuevo. O sea, porque yo pago para poder ver Netflix. Ujú. ¿Sería como un leasing o no? No, porque tú no tienes el derecho. ¿Qué derecho tengo? A ver las películas, series. Ya, te está entregando un servicio de streaming de contenido. No te está Sería más, arrendando nada, no te está arrendando un entorno. profe, ¿Entiendes? Creo que puede ser la diferencia súper sutil, Florencia. que en ese caso sería más al revés, o sea, Netflix adquiere los derechos de uso de las películas de otras Eso, productoras, ¿no? eso. Por eso que decíamos la licencia. Oye, yo puedo poner las películas, no sé, de Avengers hasta que Disney Plus me la corte y chao nomás. Y eso dura. ¿Se entiende? Pero en este caso es un servicio, pero me parece que justamente esa es una pregunta bien compleja que debiéramos ser capaces de resolver quizá el próximo jueves, porque cuánto es por arriendo de o cuánto es por el servicio de es distinto. Y en el mejor de los casos voy a decir, oye, pero yo podría cortar Netflix en cualquier momento, entonces el contrato no tiene un tenor definido, no tiene un plazo. Yo podría decir, oye, ya os contraté, ¿cuánto dura? Chamo, hasta que te aburráis, y eso es indefinido. ¿Se entiende? Como que no es valorizable como un contrato. No es lo mismo que yo diga un camión por 5 años. Ya, voy a pagar 60 cuotas mensuales. ¿Se entiende, Gonzalo? Profe, Profe, vale. Alexandra. digamos, si Netflix llegara a tener un contrato de, o no, mejor digamos una casa, ya, yo arriendo como una casa de por vida, ¿la puedo como subarrendar yo? Sí. Bueno, el contrato tiene que especificar eso. Por eso es que aquí lo complejo es leer el contrato. En Ah, algunos ya. casos no se puede subarrendar. En otros casos sí se puede subarrendar. Por eso que, por ejemplo, en el capítulo yo ponía, tú eres el Parque Arauco y le arrienda un espacio a Falabella, pero Falabella le arrienda un espacio adentro de Falabella Entel. Oye,
la tienda no es mía, es del Parque Arauco, súper bien, pero si tú no tienes ninguna tienda y aparece cero en tu balance, ¿cómo genera el ingreso por arriendo de Entel? Cuando la contabilidad es así, que tengo cero activo y eso genera utilidades, eso es un narcotraficante. No puede ser así. Entonces, en esos casos que existe un subarriendo, estás obligado a contabilizarlo como si fuese un leasing financiero, aunque no sea así. ¿Para qué? Para mostrar que hay un activo por derecho de uso y que ese activo por derecho de uso se lo arriendo a Entel. Entonces, ese pedacito es una propiedad de inversión para Falabella. ¿Se entiende? Que no quita que por el otro lado el Parque Arauco diga que también tiene una propiedad de inversión, pero él tiene el activo por derecho de uso, no el edificio físico. ¿Sí? Entonces, ojo, no quiero decir que Netflix no tenga sus propios leasing, los servidores los pueden tener en leasing, las instalaciones las pueden tener en leasing. Amazon Web Service, que es de lo que más ha crecido durante el último año 2020 en su estado financiero, reconoció por la adopción de esta normativa en Estados Unidos, pero que se hizo en conjunto con IFRS muy parecida, 35.000 millones de dólares. O sea, dentro de su balance faltaba eso, y es mucha plata, esos son de los mayores impactos en el mundo. Entonces uno dice, bueno, eso podría haber ensuciado, distorsionado, si quieren, la situación financiera que nosotros veíamos antes de esto. Entonces ahora es más clara quizá, que es mi visión personal. Insisto, por eso se adoptaron, no es que quede peor, pero hay detractores también, dicen, no, si el activo por derecho de uso no vale nada, si en realidad yo puedo contraer el contrato de arriendo y chao, así que si lo corto no debo nada, aquí no hay un pasivo, esto es una exageración. Hay detractores también de la idea, pero mi parecer es que esto refleja que si tú tienes lo que puedas hacer, o sea, tú le arriendas al Parque Arauco, el Parque Arauco no te va a decir, oye, pon las poleras acá, los televisores acá, nada, entonces eso debe valer algo, el poder hacer lo que tú quieras, el derecho a usar, debe valer algo, y es justamente un activo intangible. Y por el otro lado, yo estoy comprometido al contrato de arriendo, por eso que los problemas podrían venir ahora, y es justamente lo que vamos a tratar de evaluar el próximo jueves, o en esa clase deberíamos entrar como en esos detallitos. Tú tenías un local comercial o cualquier otra cosa que arrendaba a un restaurante y el restaurante no puede abrir. ¿Le cobro el arriendo o no le cobro el arriendo? Sí, pero mira, no me los pague ahora, te los desfaso para el futuro. Bueno, quizás el valor del activo no pasa nada, pero si tú dices, no, estos 3 meses ya no me los pague, ya listo. Bueno, ahí debería ser algo de incobrabilidad, o eso ya no entró, ¿se entiende? O ya te echo, ¿y a quién más se lo arriendo? ¿Y cuánto tiempo tengo que sacar las cosas? ¿Te tengo que avisar con tantos meses? ¿Está en buenas condiciones el local? ¿Tengo que agarrar el mes o los 2 meses en garantía, etcétera? Imagínense lo complejo que podría ser eso. Entonces, quizás más allá de si es financiero, si la opción de compra, todas las cosas matemáticas, quizás hay una esencia en la que la empresa quiere mantener una relación quizás de más largo plazo y por eso que hay otras sofisticaciones, por ejemplo, nosotros decíamos para habilitar los locales, las empresas te cobran quizás menos al principio, más al final, pero el activo es siempre el mismo, entonces el cuánto pago quizás no debería hacer la diferencia en cuánto son los ingresos y así sucesivamente. ¿Sí? Para nuestro efecto, fíjense que el leasing es mucho más utilizado de lo que uno creería. Unimark, sobre todo, cuando tuvo la mayor cantidad de locales posible, fue el 2013 y tenía casi 700 locales. 308 de estos estaban mal contabilizados. Deloitte tenía la embarrada con la auditoría y todo, eso fue un problema gigantesco. Entonces, cuando contabilizó bien esto, tuvo que incluir muchos activos por derecho de uso, tuvo que incluir muchos pasivos por eso, y entonces la situación financiera de Unimark se volvió mucho más mala. 2015 ya se metió en problemas financieros, tuvo que empezar a reestructurar deuda y todo, porque como que subestimaba, insisto, el nivel de endeudamiento real que tenía la compañía. El leaseback, que suena mucho más sofisticado de lo que es, también es algo que se ocupa normalmente, en especial cuando las empresas tienen una carencia de liquidez, entonces están complicadas, TVN, muchos años de pérdida. Entonces dice, mira, agarro el edificio corporativo,
se lo vendo al banco, el banco me va a pasar plata al tiro, y quizá al principio, justamente es por un problema de liquidez o de efectivo, no tengo con qué pagar, pago con la plata que me dio el banco. Después, cuando se recupere en 3 o en 6 meses, entonces arregla. Eso va en la línea de lo que decíamos con el restaurante. Oye, si tú no puedes pagar ahora, quizás te los pateo hacia arriba, si lo vamos a distribuir más hacia allá y en alguna parte se va a meter este flujo de caja y quedamos iguales, pues, y te cobro los intereses, etcétera, pero quizá ahora no puedes pagar, pero puedes pagar en el futuro. Si no, tu alternativa, en general, cuando las empresas tienen problemas de liquidez, LATAM Airlines lo hizo mucho antes de que entrara en el problema gigantesco el año pasado de la pandemia. Pero dijo, mira, tengo estos aviones propios, mejor se los vendo al banco, yo los opero y con el flujo de la operación le pago el arriendo al banco y aún así los aviones siguen estando bajo mi control. ¿Se entiende? Entonces nadie se va a dar cuenta, solamente que ahora me da caja para salir de otros problemas. Y entonces, generalmente lo que tú dices ahí, bueno, tu alternativa hubiese sido ir y buscar otro financiamiento. Entonces, claro, podría haber pedido un crédito de consumo, pero ¿un crédito de consumo es caro o es barato? Claro, ¿Por qué? que te cobran intereses. No, claro, pero ¿son hartos intereses o pocos intereses? Yo creo que son las tasas más altas, ¿no? Dentro de ¿Por los qué? préstamos. Sí, es la más alta, ¿por qué? Porque te permite realmente consumir cualquier cosa, como que no está destinado a algo específico, como podría ser un crédito hipotecario. Pero ¿y el banco entonces, si tú te gastas la plata del crédito de consumo, qué puede hacer? Ahí la verdad no sé, no, porque el Nada, crédito hipotecario te puede quitar la casa. listo, eso es. Por eso que el crédito hipotecario es el más barato de todo, porque tiene la casa y la casa no me la puedo llevar a ninguna parte. Después viene el crédito automotriz o para inventario y cuentas por cobrar, que tengo un activo pero que me puedo arrancar en el auto, pero al menos existe el auto. En un crédito de consumo no hay nada. Entonces obviamente tu riesgo es contra la empresa o contra la persona. En cambio, en los otros casos es contra la empresa o contra el valor del activo subyacente, la garantía, el colateral, el respaldo, lo que hayan dejado para respaldar ese préstamo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en un leaseback tú le dejas el activo de garantía. Entonces, podría ser que se te iban a cobrar 10%, pero tú dejaste el edificio corporativo, un avión o un camión o lo que sea, quizás te cobran 5%. Podría ser inclusive en tiempos que no sean tormentosos en el fondo. No es que estoy quedando en la quiebra, que la empresa tenga sentido hacer un leaseback de su activo por otras razones, pero digamos primero que porque la tasa sea más baja que ir a pedir un préstamo de otras condiciones. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces la lógica para tener un leasing sobre todo es que tú puedes identificar claramente cuál es el activo que estás financiando. Porque yo digo, ya préstame 50 millones, ¿para qué? No sé, vamos a crecer y qué van a hacer máquinas, inventario, terreno, bodegas. Ah, no sé para qué presté, no, pues, y le veía 4 o 5 bancos y entonces después, cuando, si la empresa le va mal, tienen que echarse a pelear. Cambio, si yo soy una empresa de leasing que tiene un avión, tomo mi avión, lo vuelo a otra parte y chao, porque legalmente es mío. Es mucho más simple. Entonces, como yo identifico mucho mejor la garantía, el colateral, el activo que financié, también corro menos riesgo. ¿Y menos riesgo qué implica? Menos intereses. Menos tasas de interés. ¿Se entiende? Por eso que la esencia de un leasing es financiera. ¿Sí? Entonces, lo que uno más trata de hacer generalmente es contabilizar el leasing, como si fuese financiero. Entonces uno empieza a leer el contrato y ve si la descripción es de un activo muy específico, etcétera. Todo eso hace que el contrato uno trate de decir, ya, por esta razón es financiero. Si no logro probar por ninguna razón, que nosotros las vamos a discutir el martes, pero que ustedes las leyeron en el control de lectura, digo, oye, por ninguna razón es financiero. Si no encuentro que es financiero, entonces por defecto es operativo. ¿Sí? Y entonces el leasing operativo es uno en el que el arrendador sufre los riesgos y beneficios, tiene el control. Un leasing financiero es uno en el que el arrendatario sufre esos riesgos y beneficios. ¿Sí? Entonces, fíjense.
Si uno clasificara un leasing como operativo, pensemos en el arrendador primero. El arrendador recibe una cuota, le entra caja, cargo el efectivo. ¿Qué abona el arrendador, el dueño legal del activo? Si le entra efectivo, ¿cuál es el abono? ¿Ingreso? Ingresos por arriendo. Listo. Al otro lado, pensemos en el arrendatario. El arrendatario abona el efectivo porque pagó ese canon o esa cuota de arriendo. ¿Qué es lo que carga? Leasing operacional. No, Cuenta por pagar. no. Gasto por arriendo. Gasto por arriendo. Listo. Es operativo. Nadie se ha transferido el control del activo. Esa es la versión simple. Así que eso es lo que uno hubiera hecho todo el rato en introducción a la cuenta. Ahora, la versión algo más sofisticada. Si tú tienes un leasing financiero, pensemos primero en el arrendador. El arrendador, ¿qué activo se queda? El activo en sí mismo, ¿Cuál? que depende si es como una propiedad, planta y equipo. O... Ah, ya. Pero fíjense, si es un leasing financiero, el arrendador le transfiere el control al arrendatario. Entonces, si es un mueble, una propiedad, planta y equipo. Si es un inmueble, es una propiedad de inversión. Eso es lo que sale de tu balance, ese es el abono. ¿Qué es lo que cargo? ¿Qué es lo que se queda? ¿Cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar. Listo, el contrato es la cuenta por cobrar. Y fíjense que esto va a denotar algo súper importante. Entonces, cargo la cuenta por cobrar y abono lo que haya puesto en arriendo, por la propiedad, planta y equipo, la propiedad de inversión. ¿Sí? El arrendatario, ¿qué incluye en su balance? Activo por derecho de uso. ¿Contra qué? Efectivo. No. Contra cuenta por pagar. Eso, contra la obligación del leasing. Obligación por leasing, pasivo por arrendamiento, leasing por pagar, cuenta por pagar, suenan como cuentas razonables para contabilizar eso. En ese caso estamos hablando de un leasing financiero. Financiero, para el Onda. arrendatario. Ya, ahí se crea el derecho de uso contra una cuenta por pagar. Ujú. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso denota la esencia de la transacción. El arrendador que entra en un leasing financiero de un avión, digamos, ya que lo teníamos ahí en las láminas, ¿le importa cómo está el avión? Le importa la plata, ¿no? Eso, le importa que le paguen la cuota. Entonces, fíjense que este problema quizás es solo para en español, porque en inglés se ocupa mucho más el concepto que en realidad yo no te estoy arrendando el avión, te estoy arrendando la plata. Por lo tanto, leasing de capital es exactamente lo mismo que el leasing financiero y quizás puede ser para alguien más fácil de entender. Lo que te arriendo es el capital. Si el avión está lleno, está vacío, se ve lindo, huele bien, huele mal, lo llenaste, lo tenías estacionado, no tenías benzina, no sé, a nadie le importa. Págame la cuota de arriendo. El problema de cómo está el avión es para el que tiene el derecho a usar el avión, porque obviamente si no puede operar bajan los flujos. ¿Se entiende? Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando yo conté una asesoría que yo había hecho un fondo de inversión, decíamos, estos strip center tenían al Unimark de ancla. Y el Unimark dijo, yo voy a seguir pagando el arriendo. Por lo tanto, la cuenta por cobrar no le pasó nada, pero yo no voy a abrir el local. Como no voy a abrir el local, venía menos gente. Entonces, fíjense que la cuenta por cobrar, ¿cuál es el deterioro de una cuenta por cobrar? ¿Cómo se deterioran las cuentas por cobrar? ¿Mediante qué cosa? Cuando se van pagando las cuotas. No, eso no es Eddie deterioro. era, ¿o no? ¿Ah? Eddie. EDI, la estimación de los deudores incobrables. La incobrabilidad es el deterioro de las cuentas por cobrar. En cambio, el activo por derecho de uso no, pues todo lo que estuvieron haciendo este último mes y medio. Entonces es decir, oye,
El deterioro es porque no lo puedo utilizar, porque no lo puedo vender. Fíjense, obviamente que en el activo por derecho de uso no hay un valor de liquidación, porque no puedo vender nada si el activo no es mío. Lo único que tengo que medir es el valor en uso. Entonces digo, oye, si no lo puedo usar, capaz que el valor en uso se deteriora. ¿Por qué? Porque en vez de venir 5.000 personas donde estaba el Unimar, vienen 1.000 nomás. Entonces ya no es lo mismo. Entonces fíjense que para el arrendador la cuenta por cobrar no se deteriora porque sigo pagando, pero para el arrendatario el activo por derecho de uso vale mucho menos. ¿Por qué? Porque bajó el flujo de gente, pues así que son menos flujo de caja, menos valen en valor presente. ¿Se Profe, ¿y entiende? por qué siempre tiene que ser como cuenta por cobrar en los financieros? Si no, ¿qué sería? O sea, ¿por qué no podría como recibir como el efectivo en vez de que sea una cuenta por cobrar? Porque es que ¿cómo recibo el efectivo? No entiendo la esencia. Yo te entrego una casa y tú me pagas efectivo. O sea, tengo que pagar mi deuda Sí, claro, pues, pero ¿la pagas ahora o la pagas con el tiempo? con el tiempo. Con el tiempo. Por eso que al principio tengo la cuenta por cobrar nomás. Pero que eso son 400 cuotas, 200 cuotas, no sé, lo que sea. Pero me vas a ir pagando con el tiempo. Porque en el fondo, fíjense que el leasing se da obviamente porque la empresa no quiere o no tiene plata para comprarlo de inmediato. Si no, sería una compra de un activo común y corriente. Oye, tengo esta propiedad planta de equipo que me costó 200 millones, abono caja por 200 millones y chao. ¿Se entiende? La gracia del leasing es que esos 200 millones van a ser 300 cuotas de 800.000. Entonces, en valor presente valen 200, pero desfasado por el tiempo tienen que generar intereses. Esa es la lógica del leasing de capital. El banco te arrienda el capital porque te cobra intereses. Entonces, por eso hay que hacer una tabla de desarrollo y todo que decíamos que era esencial para esta parte. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda hasta ahí? ¿No? Entonces, fíjense que cuando uno ocupa estos conceptos, leasing habitacional, leasing automotriz, leaseback, en común tienen arriendo, lease. Hoy todos son arriendo de algo, o arriendo una propiedad, que es un concepto que se ocupa mucho para comprar departamentos, en general que sean baratos. El leasing automotriz, para los autos. Entonces, si ustedes ven algunos, yo recuerdo, sé qué año, 2017 puede haber sido, 2016 quizás, llegué con el diario y el diario decía así, Europcar, y decía, miren, leasing operacional y leasing financiero, damos los dos, ahí estaba. Uno va y compra un auto y te van a ofrecer esto. Entonces, y el banco y las mutuarias, que son las partes de las compañías de seguros que ofrecen crédito hipotecario a las personas, también te ofrecen cosas de este orden, etcétera. Entonces, como algo que está a la orden del día para comprar una cosa no súper sofisticada, sino no es una turbina ni una planta industrial, sino que algo, una casa, un departamento, un auto, que es probable que todos ustedes vayan a tratar de comprar en algún momento. Entonces ahí uno dice, oye, mira, este problema es solo para el español. En inglés no hay problema. En inglés tú dices, oye, ¿es lease o es rent? Y está claro, el lease es financiero, el rent es arriendo operativo en el fondo. Entonces, por eso que fíjense que las empresas que arriendan automóvil son rent-a-car, no lease-a-car. Rent implica que ¿quién es el que tiene el control del auto? ¿El que lo arrienda o el rent-a-car? El que lo arrenda. ¿Sí? Si yo lo arriendo por 2 días es mío, El rentacar. el rentacar. Por eso rent, leasing operativo. Ah, leasing operativo implica que el arrendador tiene el control, sí, pues el rentacar. Si llamara leasecar, capaz que yo tengo la opción de comprarlo. ¿Se entiende? Por Pero es eso que que igual las depende, ¿o no? automotoras van en Porque, leasing. pero es que no depende, profe. O sea, si es que yo estoy arrendando un auto por esos 2 días técnicamente está siendo mío, ¿no? De Sí, cierta claro. forma Sí, no me lo claro, pueden pero la quitar vida porque útil. Pero, wait, ¿cuál es la vida útil del auto? un par de años. Ya, tú lo arriendas 2 de un par de años. ¿Eso es mucho o poco? Poco.
Poco, pues entonces tu activo por derecho de uso quizás vale súper poco y tú vas a decir, ya, pues al final de los 2 días de precio esto o amortizo el activo por derecho de uso. Eso no va a ser una diferencia material con que tú hubieras llevado a gasto el arriendo, ¿no? ¿Entiendes? Profe, Porque al yo final tengo, van a haber 200 usuarios como tú del auto. ¿Entiendes? me quedó una duda pero de un poco más atrás quizás. Ajá. Es que, ¿en qué caso es conveniente hacer uso de estos leasing, en qué casos no, y cosas así, como que tengo esa duda, como cómo poder identificar en qué casos me conviene, en qué casos no, cuándo tomarlo y cuándo no. Diría que hay algo bien fácil de ver. Si la tasa que te da implícitamente el leasing, miren, el concepto de la tasa implícita quizás suena más sofisticado a lo que es. A mí me tocó contabilizar para un cliente un contrato de leasing de hace un par de semanas y era algo como esto, mira. Esta fue la información que me mandó primero la Janet. Decía, mira, tenemos un contrato en el que vamos a pagar 700.000 pesos por no sé cuántas cuotas. Ya entonces dije ya en valor presente, y digamos que eran 36 cuotas, creo, una cosa así. Listo. Y dije ya, eso debería ser igual al valor presente. Lo que pasa es que fíjense, ¿cuántas incógnitas tengo ahí? La Una, tasa, ¿Cuál? La tasa y el valor presente. Tengo dos incógnitas, una ecuación y dos incógnitas. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinita. Infinitas, pues no puedo contabilizarlo. Por eso que deslizamos la idea en la lectura de, oye, si tú no puedes calcular esto por cualquier razón, la cuota es lo que uno siempre conoce, pero por ejemplo, no tengo la tasa, pero no sé cuál es el plazo, porque tú puedes decir, mira, yo te lo arriendo por un año y si quieres el próximo año te lo vuelvo a arrendar, porque el subsiguiente te lo vuelvo a arrendar y se renueva. ¿Y a qué valor? Al precio de mercado. Ah, ya, pues entonces en un año vemos. Ya listo. No sé si lo voy a renovar. Entonces no sé si esto es 12, esto es 24, esto es 36. ¿Se entiende? Cada contrato, dependiendo del activo que está subyacente al contrato, digamos, podría cambiar radicalmente. Entonces me llegó esto y yo le dije, oye, Anet, ¿pero cuánto vale el auto? No, pues mira, se me olvidó, no se adjuntó ese archivo. 17 palos era la camioneta. Más IVA, pero voy a tratar de simplificar. Dije, ya, pues listo, mira. Este financiamiento tiene implícitamente esta tasa de acá, que es algo que hicimos en matemáticas financieras el jueves pasado y el ejercicio 2 decía, oye, ahí está, mira, calculé esta cuestión. Ya, chao. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, ahí hay una tasa que costó este financiamiento, ya está, es que pude haberlo hecho mejor. No, pues tomamos esta alternativa por esa razón, porque la tasa es más baja. Me parece que es la razón más esencial para hacer eso. Segundo, hay una ventaja tributaria significativa. Si yo tuviera un préstamo, ¿qué parte de la cuota que pago es un gasto? Nos interesa. ¿Qué? Los intereses. Si yo tengo un leasing, no existe el concepto de leasing financiero de forma tributaria, por ende todo es gasto. Así que los 700.000 son gastos. No quizá invento 300.000 solamente. Entonces, como tengo más gastos de forma tributaria, se reduce la utilidad. Y si tengo menos utilidades, ¿qué baja? ¿El patrimonio? Sí, pero si tengo menos utilidad antes de impuestos, ¿qué pago menos? Impuestos. Impuestos, listo. Esa es una ventaja significativa del leasing. Así que diría que al menos son esas dos razones una importantes para hacer los contratos de leasing. ¿Sí? No sé si eso contestaba la duda original. ¿Sí? No. Ojalá. Entonces, lo que nosotros decíamos es que si tú tuvieras este problema, tú podrías decir, mira, si yo tengo el leasing operativo, que es en general el concepto de renting en inglés, o tú tienes el concepto de leasing, que es el concepto de el arrendamiento financiero, no debías haber ninguna diferencia.
porque está súper claro en español, leasing operativo, leasing financiero, ahí es donde queda la embarrada. Por eso insisto que quizás si ustedes tienen algún familiar que trabaja en esto, normalmente el concepto de leasing se asocia al tiro con el leasing financiero de capital, y el concepto de arriendo te dicen, no, esto es súper distinto, el arriendo sí que es operativo. No, en el fondo todos son leasing, la traducción de leasing y arrendamiento. Lo que pasa es que tú podrías tener ahí algunas diferencias en cuál es la sustancia o el objeto económico que hay detrás de hacer ese tipo de contrato. ¿Se entiende? Entonces dijimos que el arrendatario se va a quedar con cierto activo y pasivo, el arrendador va a sacrificar un activo por otro activo y en resultado uno va a reconocer el ingreso y otro el gasto, o va a tener que separar la cuota en intereses y otra cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno podría decir esto. Supongamos que tenemos un camión que vale 20 millones. Supongamos que tengo el derecho a utilizar ese camión. Ya, ¿cuánto vale el derecho a utilizar ese camión? Eso, ¿Nadie 20 millones. sabe? ¿20? ¿Seguro? ¿El valor Pensemos en esto. presente de la cuota? Ya, pero suena como sofisticado. Si ustedes tienen un camión, ¿qué pueden hacer físicamente con él? Transportar. Ya, usarlo. ¿Qué más? venderlo. Darlo. Venderlo. ¿Qué cosa? Arrendarlo. Arrendarlo. Y quizás también, que es más complejo, dejarlo como garantía para pedir un préstamo. Entonces puedo hacer al menos 4 cosas. Si tú tienes el derecho a usarlo, solo puedes hacer una. Entonces digo, uy, ¿cuánto de los 4 derechos que tengo vale eso? No sé. Eso es lo que no sé. ¿Se entiende? Lo que sí tú sabes es que el pasivo por el arrendamiento, la obligación por leasing, como quieran llamarlo, yo me comprometí a pagar valor presente de las cuotas. Listo, sé cuánto vale el pasivo. Entonces, a diferencia de propiedades, planta de equipos, propiedad de inversión o activo intangible, que decíamos, incorporó estas cosas, estos son costos, estos son gastos, le damos un valor al activo, aquí tú no sabes cuánto vale el pasivo. Y ahí decíamos, mira, te costó 400 millones la máquina y tú en realidad pediste al banco 200. Aquí el pasivo le va a dar el valor al activo. Y entonces tú vas a decir, oye, mira, el valor presente de las cuotas, digamos que te da 23 millones. ¿Cuánto vale el activo por derecho de uso? ¿La diferencia? ¿3? Los 23 palos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso es lo que voy a terminar pagando. Ya, es cierto hasta este punto. Entonces, fíjense, ¿ustedes pagarían 23 millones en valor presente por un camión que vale 20? ¿No? No, no tiene ningún sentido. Entonces, fíjense que si ustedes contabilizaran el activo por derecho de uso por 23 millones y dicen el camión vale 20, ¿qué hay ahí de inmediato? Por un punto predio. Deterioro. Deterioro. Listo. Eso es. Entonces te va a crear una simetría contable. Lo contabilizo en el momento 1, digo hay deterioro por 3 millones, es ridículo. El activo, el derecho a utilizar el activo, que es uno de los derechos que tengo, si fuese el dueño legal, no puede valer más que el camión. Por lo tanto, regla general, el camión vale lo mismo o más que el activo por derecho de uso. No puede ser de otra forma. Entonces tú no puedes contabilizarlo por 23, po. Tengo que contabilizarlo por 20. Lo que pasa es que para llegar a 20 voy a decir la tasa implícita que hay ahí es mucho más alta, porque si sube la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Si sube la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Disminuye y quiero llegar a 20. Otra cosa que hicimos en matemática financiera. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno trata de hacer es llegar a esa combinación, decir, bueno, si es que me da 18 o 19,
quizás tiene sentido, porque digo, oye, los otros 2 o el otro millón es porque yo lo pudiera arrendar, que yo lo pudiera vender o que lo pudiera ocupar para garantizar algún préstamo. Está bien, pero quizás está súper cerca de 20 millones, porque en el fondo piensen cuál es el negocio. Si tú eres una empresa financiera o tú eres un banco, y yo digo, ya, pues dame el leasing del camión, etcétera, pero después yo te devuelvo el camión. ¿Qué hace el banco con el camión? Lo remata. ¿Y ese es el negocio del banco? No. No, po. Por eso que normalmente se establece la opción de compra, no siempre, pero normalmente hay una opción de compra al final, porque fíjense, que si tú no pides el leasing, la alternativa es ir y pedir la plata. Entonces, fíjense, si tú vas y pides la plata, primero tienes que pedir la plata. Segundo, para tener el camión, ¿qué debo hacer después de que tenga la plata? Para tener el camión, ¿qué necesito hacer? Si tengo la plata para tener un camión, ¿qué debo hacer? ¿Comprarlo? Comprarlo. Comprarlo, listo. Y al final, cuando tú tengas tu camión propio y deje de funcionar, ¿qué tengo que hacer al final de su vida útil? El valor residual, venderlo. No sé qué es eso. ¿Qué Lo tengo que vendo, hacer físicamente? ¿Qué cosa? lo vendo. Pero si ya se acabó la vida útil, no funciona. Desmantelarlo. Desmantelarlo, po. Listo, tengo que hacer 3 cosas. Si yo voy y le digo a una empresa de leasing, oye, arréndame el camión, ponle mi logo, a esto, ponle la refacción, etcétera, listo, chao. Es probable que sea mucho más eficiente porque él me va a traer todo listo, el financiamiento, el activo y después se lo va a llevar. O tú dices, oye, no, pues, pero para el arrendador es un cacho que yo le devuelva el camión. Piensen que un banco donde guarda el camión mientras lo vende. Suena bonito, lo vende, ya, pues, pero te lo dejo fuera de una sucursal. Te dejo la embarra. Tu negocio no es eso. Tu negocio es tengo una oficina nomás, no tiene ni estacionamiento, ni una cuestión, chao. No, tu negocio es distinto, ¿se entiende? Por eso que hay que entender la esencia del negocio. Entonces, puede ser que ese activo no tenga un valor residual, porque además el activo está súper adaptado, es súper específico para un tipo de cliente. A mí me pasó con un cliente automotriz que estuvieron 6 meses arreglándole unas camionetas para la Armada, entonces que la camioneta valía como 16, 17 millones, así normal, pero se la vendían en 25 porque estuvieron poniéndole refacciones y no sé qué cosas para que entraran a hacer simulacros en la playa, en Antofagasta, y después se metieran al desierto y pasaran la noche. Una serie de refacciones que le hacían incrementar mucho el valor. Bueno, esas camionetas no le van a servir a una empresa de transporte, o solamente le sirven al destinatario en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que muchas veces los leasing que se hacen de activos muy específicos, obviamente sería súper mal negocio si yo te cobro el valor presente de las cuotas de 15 millones, pues perdí 5 si valía 20. Por el contrario, fíjense en la lógica financiera que hay detrás de esto. Si el camión vale 20 y yo les cobro 23 en valor presente, no les conviene tomar el leasing, pues les conviene ir a comprarlo por 20. ¿Se entiende? Entonces eso establece que nunca debiese valer más que 20 porque es algo lógico, pues es una decisión económica lógica, más allá de la contabilidad. ¿Se entiende? Entonces, si el valor presente de las cuotas por alguna extraña razón te da más que el valor del valor razonable, digamos, el precio del camión, chao, valor del camión, porque si no te va a generar esa asimetría contable. Profe, una pregunta, por ejemplo, ya si yo compro una camioneta y ahí vale 20 millones y no tengo los 20 millones así cat y pido un leasing, al final igual el leasing me cobra interés y voy a terminar como pagando más de los 20 millones, ¿no? Sí, claro. Porque lo interesa es la ganancia que va a tener la empresa de leasing, el leaseor. Pero en valor presente quizás pago algo súper cercano a 20. O sea, por ejemplo, en este ejemplo del camión no me convendría porque si la empresa tiene para pagarlo como directamente. O sea, si tiene, claro,
Puede ser que algunas veces sea en una emergencia, tú dices, oye, era malo el financiamiento, pero no tenía de otra forma. Por ejemplo, porque tú lo ibas a comprar por 20, pero tú lo vas a operar y vas a recibir 30 en valor presente. Entonces tú dices, igual termino pagando 23 porque me va a ganar 30. ¿Se entiende? Pero hubiera sido tonto porque tú dices, oye, si tú vas a ganar 30, mejor pídete un crédito por 20. ¿Se entiende? Si la alternativa al crédito es el leasing o el bono, o sea, por eso que vamos a ver esos tres formas de financiamiento, pero esa es tu alternativa, entonces no tendría sentido que no fuese así. Ya, gracias. Profesor, Entonces, ajá, Ignacio. una consulta. Yo como empresa arrendataria, ¿puedo vender mi opción de compra del activo? Una gran pregunta. ¿En qué estás pensando? O Por sea, ejemplo, te diría que si fuera una opción separada del contrato, y normalmente el contrato dice si es transferible o no, se vende. ya, sí, porque al final también puedo optar a la opción de compra y luego venderlo, pero ahí me generaría utilidades y tendría que pagar impuestos. En cambio, al vender la opción de compra ahí no tendría que pagar Podría, impuestos. pero podría venderla por lo que vale la opción. O Claro. sea, te diría que se ve súper poco empresarialmente, porque me cuesta pensar en un ejemplo, pero te diría que para las casas sí ocurre, o sea, casa, departamento, los inmuebles en el fondo con fines habitacionales, porque tú dices, oye, yo pago la promesa de compra-venta, que eso te da la opción de comprarla. Si la persona no puede pagar después, por ejemplo, porque no le aprobaron el crédito hipotecario, etcétera, podría perder el 10 o el 20% que ocupó para comprar la promesa de compra y venta. Entonces, normalmente se da esa opción. Por ejemplo, a mí me tocó que la señora que estaba comprando este departamento antes que yo, ella justamente se divorció y el divorcio no le salió tan favorable, entonces no le dio. Pero la inmobiliaria le dio un mes para transferir esa opción a otra persona. Y entonces ella dijo, yo pagué X hace 2 años y justamente te cobro X, que era más bajo que el precio de mercado. Yo debía haberle pagado X más algo. Entonces yo dije, ya, yo pago eso. Y le compré la opción. Entonces te diría que al menos en inmuebles se puede hacer eso. En la empresa depende del contrato. Por eso que depende de cómo esté escrito. Si tú quieres, lo que me parece que es más lógico es que tú ejerzas la opción y me vendas a tiro el activo, en vez de transferirme la opción. Claro, pero en ese caso tendría que pagar impuestos por las utilidades obtenidas por haberlo vendido. Por eso, po. Pero es que el activo va a estar contabilizado ya por un valor cero. Tributariamente va a estar totalmente depreciado el activo. Entonces, es cierto como tú dices, pero la opción también hubiera valido cero, porque la opción está implícita en el contrato de arriendo, no está separada del contrato de arriendo. O sea, en los dos casos hubiera ganado plata, porque la opción no tiene un valor contable, no es que tú tengas solamente la opción de este contrato, quiero decir que las opciones financieras sí son un activo que está dentro de los balances, pero solamente esta opción implícita no está separado del resto. Entonces, tú no tenías ningún activo, pues y me la vendiste en 100, te ganaste 100. Tú ejerciste la opción de compra, tienes un activo que ya está totalmente depreciado, que vale 0 y me lo vendiste por 100. En los dos casos, gano en términos tanto financieros como tributarios. Así que no debiese haber una diferencia significativa si es que contablemente y en especial para la contabilidad tributaria, que no existen los leasing financieros, no, en los dos casos ganaría plata, no hay de otra. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta idea esencial es que el leasing te está más asociado con el financiamiento y el renting está más asociado con el uso. Entonces, insisto que en inglés no debiese haber este problema. Leasing, renting tan claro, y en el fondo en español tenemos esta idea del leasing financiero y el leasing operativo. Hasta el 2019, las empresas no estaban obligadas a utilizar esta idea de reconocer el activo por derecho de uso.
La normativa anterior, que era NIC 17, que fue reemplazada por la IFRS 16, dejaba un vacío en el que alguien podía decir, mira, el leasing es operativo, así que no es mío el arrendatario, es del arrendador. Y el arrendador decía, el leasing financiero no es mío, así que es del arrendatario. Los dos lo clasificaban distinto. Por cualquier razón, porque tenían expectativas distintas. Tú pensabas que no iba a renovar el contrato, el otro sí pensaba que iba a renovar el contrato y eso le daba como esperanzas distintas o expectativas distintas. Entonces al final tú decías que era mío, yo decía que era tuyo, nadie lo reconocía en su balance y eso subestimaba esto. La IFRS 16 cierra esa brecha. Entonces podría darse justamente el caso contrario, que vamos a analizar en detalle en la próxima clase, que tú dices, oye, yo reconozco el activo por derecho de uso y tú reconoces una propiedad de inversión, por ejemplo. Bueno, no hay ningún problema, porque fíjense que, ¿qué no le pasa a una propiedad de inversión? No se deprecia. No se deprecia. Entonces no es que se va a repetir la depreciación como que tuviéramos dos activos. Por lo demás, yo tengo el derecho a utilizar, y eso es un activo distinto a la propiedad de inversión, que es un inmueble ultra tangible. ¿Se entiende? Entonces son dos activos distintos. Mi activo por derecho de uso podría durar 10 años. La propiedad de inversión presumiblemente tiene una vida útil ¿de qué tipo? Y por esa razón no se deprecia. ¿Cuál es la vida útil de una propiedad? Indefinida. ¿Se entiende? Entonces la esencia de los activos son totalmente distintas. Entonces, que ha sido como los mayores detractores han dicho, no, es que esto contabiliza más de una vez los activos, exagera los estados financieros. No, pues son distintos activos. No puedo negar que tengo el derecho a usar el espacio y eso vale algo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que esta modificación de la IFRS 16 fue sustancial, porque primero también hizo que, o se asoció con el FASB que hace las US GAAP, la norma de Estados Unidos, y entonces la ISB por primera vez presentaba una norma que era casi igual. Estados Unidos se desvió al final, pero eran bastante parecidas, y además cerraba justamente esta brecha de que estuvieran todos estos activos y pasivos fuera de balance que no estaban contabilizados. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a poner como ejemplo los estados financieros de la universidad y con eso vamos a terminar la clase de hoy día. Aquí. Entonces, ahí se debería ver. Tenemos los estados financieros de la universidad 2019, los últimos que publicó, porque los estados financieros de la universidad salen como julio, agosto de los años siguientes para todas las universidades. ¿Sí? Entonces, este año era súper importante porque era el primer año que adoptaba esto. Entonces, fíjense, a la derecha ven la columna al 31 de diciembre del 2018. El total de activos de la universidad era 86.000 millones. A la izquierda ven la columna del 2019 y el siguiente año era 179.000 millones. O sea, aumentó en unos 93.000 millones de pesos el activo. Notarán que no tiene el doble de estudiantes y que no tenía el doble de edificios. Entonces, ¿cuál fue el cambio significativo en los activos de la universidad? Incorporó los derechos de uso, ¿no? Eso es. Fíjense aquí. 84.000 millones en activos arrendados. ¿Entiendes? Fundamentalmente lo que yo decía con anterioridad, que teníamos un leasing del edificio A con MetLife, sobre todo el terreno que tiene la universidad, además de otras cosas que sí estaban contabilizadas. Entonces, por el otro lado, ¿qué debería tener? El otro lado del balance. Como una cuenta por pagar. Eso es, el pasivo por el leasing. Entonces, fíjense aquí, pasivos por derecho de uso, 86.000 millones. Entonces uno dice, ah, pero el activo no vale lo mismo que el pasivo. Bueno, esto tiene una razón de ser. Ustedes iniciaron un contrato que valía algo en un principio, ¿ya? Este es el valor y este es el tiempo. Después de que, digamos que un arriendo por 5 años, después de 5 años, ¿cuánto va a valer? Cero. Cero. Entonces, ¿cómo se va a depreciar o amortizar esto con el tiempo?
Linealmente. Linealmente. Listo, entonces diríamos algo así. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí que ese es el activo por derecho de uso. Cuando uno tiene el pasivo, ¿cómo se va a amortizar el pasivo? ¿De acuerdo a qué cosa? El pasivo, ¿qué genera el pasivo? Primero, ¿qué genera esa cuenta por pagar? ¿Por qué alguien le presta plata a cualquier empresa en un Intereses. leasing? Intereses, ya. Entonces, si genera intereses, para ver cómo se va a amortizar ese pasivo, debo hacer una tabla de desarrollo. Entonces, el pasivo por leasing. ¿Los intereses son más altos o más bajos al principio de la tabla de desarrollo? Más bajo. Más alto. Más altos. Y la amortización, por consecuencia, es más bajo. Pero como empiezo a amortizar, los intereses empiezan a bajar. Entonces, ¿qué pasa con la amortización hacia el final? Sube. Sube. Entonces, fíjense que esto baja súper lento al principio y después empieza a bajar más rápido hasta que al final ya empieza a bajar a mayor velocidad hasta llegar al mismo punto. ¿Se entiende? Cuando la empresa adoptó esto, fíjense, este contrato de leasing es del 2002 y lo adoptó por primera vez el 2019, ya lleva 17 de los 50 años del contrato. Entonces, el activo se había depreciado más rápido, valía 84 y el pasivo todavía no se amortizaba lo suficiente, pues valía 86. Entonces te queda justamente estos 2000 de diferencia. Y fíjense que aquí hay algo, contabilidad básica. Si yo agregué 84.000 millones en activo y 86 en pasivo, ¿dónde están los otros dos de diferencia? En el patrimonio. El patrimonio. Pero no con ganancia y pérdida, porque nadie podría decir hoy que la empresa, dado que cambió la norma contable, ganó más plata o perdió más plata. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que pasar directo al patrimonio como reserva o con alguna cuestión rara. Pero tiene 2 menos de patrimonio, porque tiene más pasivos que los activos. Si fuera en el punto de acá, que era lo que nosotros decíamos en las láminas y que vamos a poner en los ejercicios, etcétera, al principio valen lo mismo, pero después cada uno sigue su camino. Podrían haber al menos otras dos razones para que esto fuera así. Podría ser que las cuotas son más grandes o más chicas al principio, entonces no es que las cuotas sean constantes como lo hemos hecho siempre. O podría ser además que el activo no se deprecie por el mismo tiempo que el contrato. Podría ser que tú dices, oye, yo lo arriendo por 10 años, pero ejerzo la opción de compra y me dura otros 10 años. Entonces lo voy a depreciar por 20 años y quizá es distinto el cómo se va a consumir el activo que el pasivo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Con esto cerramos. La universidad tenía esto en PPE, terrenos, construcciones, biblioteca, muebles, maquinaria, instalaciones, y ya reconocía ciertos activos fijos en leasing, sobre todo lo que era la sede de Viña del Mar, construida con un leasing del Banco Santander. Entonces aquí está el valor bruto, lo que se había depreciado o amortizado, y ahí está el valor neto en libros. ¿Sí? Entonces, no era que nada de lo que estuviera en leasing lo contabilizaba, habían ciertas cosas contabilizadas. Decía, mira, aquí está la separación, cuánto era el año anterior, cuánto era este año, etcétera. Y ahí te dice, mira, lo que uno tiene aquí es que algunos de estas depreciaciones se daban por plazos muy largos. Por ejemplo, las construcciones, 600 meses. Entonces ahí uno dice, oye, 50 años, lineal sin valor residual. Ahí están todos. Y lo activo en leasing también, pues 50 años. ¿Se entiende? Entonces ahí fíjense que uno tenía una diferencia significativa. Y esto podría darse especialmente en el caso del terreno en la universidad, porque si tú tienes el activo por derecho de uso, se deprecia. Si tú tienes el terreno, no se deprecia, independiente de cómo lo clasifique. ¿Se entiende? Pero es porque después de los 50 años yo no voy a usar más el terreno. Entonces va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces fíjense que aquí te dice, mira, esto era lo que había recibido, las propiedades de la universidad, etcétera.
y te decía los arrendamientos. Entonces te decía, mira, esto es todo lo que yo tenía como activo en leasing, mayoritariamente terrenos, pero harto de construcciones también. Estas construcciones que aparecen aquí son los caminos, los estacionamientos, etcétera, por los que estén sobre el terreno distinto de los edificios en el fondo. Aquí te dice cuánto es el pago mínimo, fíjense que el valor total, los intereses y el valor presente, todos los conceptos que hemos hablado. Y acá entonces te dice, mira, a partir del año 2019 se empezó a utilizar la IFRS 16 que cambiaba el modelo de reconocimiento contable de los arrendamientos. La universidad tenía un leasing con la Fundación Adolfo Ibáñez por 50 años, al 2052, por los edificios ubicados en el sector de Peñalolén. Entonces, ¿qué reconoció? Los 84.000 millones que decíamos, que fijen que era un valor bruto, menos la amortización, 84.000 millones por el edificio, y por el otro lado tenía un pasivo que vencía en febrero del 2052, que tenía este valor bruto de corto y largo plazo, y que sumaba los 86 que decíamos. Y entonces justamente este tipo de cosas son las que estuvieron muy en tela de juicio cuando uno hablaba de las universidades que lucraban. Decía, oye, mira, es que si yo te cobrara una tasa que es desproporcionadamente fuera de mercado, parecería que yo estoy sacando utilidades de alguna forma extraña. Entonces fíjense que aquí el pasivo dice, oye, la tasa es de UF más 5,8% anual. Y en realidad uno se fija acá y dice, la universidad tiene un contrato de leasing financiero con Banco Santander y la tasa era de UF 5,47. Entonces yo fui y coticé con todas las instituciones posibles en Viña. Dije, ¿cuál es la que me da más bajo? El Santander, 5,47. Eso fue el año 2012. Piensen que una década antes, el 2002, cuando construyeron Peñalolén, se daba una tasa de 5,8. Es súper parecida. Inclusive diría que 10 años antes esa tasa es un poco baja comparado. Entonces, si hubiera sido UF más 25%, más 30%, uno habría dicho, oye, no, está sacando plata, aquí están lucrando. Si esa tasa está en condiciones de mercado, lo único que está pagando es el valor del dinero en el tiempo. No está pagando ni nada más ni nada menos, porque si va al Santander te da una tasa muy, muy, muy similar. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claras? Listo. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Vale, profe, chao, gracias. Chau, chau. Profe, una pregunta. Yo me perdí un poco con el poder que entregan los leasing. En el leasing financiero, en el leasing operativo, yo había entendido que el que arrienda tiene todo el poder todavía del activo. ¿El dueño? El dueño. Sí, pues eso es. Ya, y en el financiero. El usuario tiene todo el poder. Ya, perfecto. Ya, gracias. Listo. Chau, chau. Profe, es que ayer le mandé un mail, o sea, supongo que no lo ha visto porque debe estar lleno, pero quería saber si podíamos organizar algún horario de consultas para ver unas cosas que no entienda mi prueba. Si es que es posible, obvio. ¿Hoy día? Cuando usted pueda. ¿O me mañana? adapto. Yo puedo los 2 días, en verdad. Yo preferiría mañana en la tarde, es que tengo una reunión ahora con los profes, tengo una reunión a las 3 y tengo una reunión a las 4:30, entonces está como intenso. Pero espero después de eso tratar de contestar los correos que me quedan y nos programamos para mañana en la tarde. ¿Ella? Perfecto. No tengo problema. Perfecto. Gracias. Listo. Chau, chau. Chau.